En una medida que no fue anunciada en la cuenta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que el gobierno ingresará un proyecto de ley para solicitar al Congreso autorización para emitir hasta $6.200 millones adicionales de deuda en 2026. La medida contesta a un escenario fiscal mucho más estrecho, aunque se contradice con las medidas de recortes y austeridad prometida por José Antonio Kast. Además, el presidente firmó el proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca sancionar a quienes cometan delitos contra bienes públicos, transporte, monumentos o funcionarios. Estas medidas forman parte de una estrategia que el Ejecutivo presenta como eje central de su política de orden público y seguridad nacional. Oye, Camilo, Nico, justamente lo comentábamos en la mañana que creemos que ya tenemos el primero. No sé si viste la noticia de la persona que rayó un avión en el aeropuerto de Santiago. Sí. ¿Lo viste? Muy bueno. Calificó. Sí, un tipo Check. que además que le estaban viendo el historial y Lo hizo en el metro se también. puso debajo de un tren y el tren le pasa por arriba y no le pasa nada. Es un loco. No, sí, tipo ahí con una situación. Y que claro, puede perder derechos sociales, que esa es la estrategia, digamos, de este plan. A ver, vamos por orden, vamos viendo tal vez de lo más reciente y nos vamos tirando un poco para atrás. Hoy día el ministro Grau tiene que presentar el plan de seguridad. Plan que él mismo ha dicho que por ahí no es un plan, es otra cosa, medidas, qué sé yo. Le está tratando de bajar un poco el tono, poniéndole paño frío a la idea de que va a presentar un plan. Y justo Está bajando las expectativas para la gente. Lógicamente, tiene toda esa mirada. Y justo antes de hacer este aterrizaje en el Congreso, es curioso cómo lo titula la tercera. Dice, ministro Arrau pide la renuncia de 2 subsecretarios. Cuando no es una potestad de los ministros la permanencia o no de los subsecretarios, del presidente. Es el presidente quien nombra a los y quien lo puede sacar. Entonces, mira. es tal vez poco preciso, pero al parecer lo que pasa es que... Sensacionalista el titular. No sé si es sensacionalista, yo creo que está tratando de dar un mensaje de que, porque a lo mejor efectivamente es lo que pasó. Ah. Claro. Acá el ministro Arrau se saltó al presidente. No se sabe ¿Qué entonces. puede ser? Claro. O lo conversó con el presidente, esto cuenta con el beneplácito de José Antonio Kast. Pero sí lo que sabíamos en la última semana era que Arrau estaba evaluando a sus subsecretarios. Y acá se Que pierde... son los que dejó Trinidad Steiner, ¿no? Es que no los deja ella tampoco, eso insisto, son nombrados por el presidente. El presidente fue el que nombró en este caso a Andrés Jonet, que era el único integrante de Amarillos por Chile en el gabinete. Pierde, digamos, sus labores en esta cartera. Y también la subsecretaria de Prevención del Delito, que también había sido bien polémica en algunas declaraciones. Y al parecer Arrau cuando llega y tiene reuniones con ellos, no tiene la mejor opinión. O sea, tiene una mirada, dice, oye, estos compadres como que no tienen muchos dedos para el piano. Y acá es evidente que es una decisión, seguramente lo conversó con el presidente, si alguien le pregunta, seguramente le va a dar el respaldo a esta decisión. Es lo que uno espera, digamos, al menos por cómo se está presentando esta noticia. Volvamos ayer, porque ayer el presidente Kast hizo varios anuncios en materia de seguridad. El más interesante, o el que ha causado más revuelo, es lo que ocurrió con el registro de vándalos, que era el que comentábamos al principio. El registro de vándalos, al menos así como se menciona, el registro de vándalos e incivilidad, entiendo que es el nombre completo de la Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Básicamente lo que va a hacer es que va a armar una lista, una suerte de DICOM de personas que cometan faltas, que no son, a veces incluso no son delitos en el sistema penal chileno, son faltas, y que la sanción sería formar parte de este listado que lo que va a ocurrir con esas personas es que van a ir perdiendo especialmente derechos sociales. Estamos hablando de, por ejemplo, la gratuidad universitaria, entre otras cosas. La PGU también. En el caso que sean efectivamente pensionados. Porque sean, Ayer estaba García Ruminot justamente en Televisión Noticias, en horario prime de noche, y justamente Daniel Matamala va y le pregunta cómo va a funcionar este registro, cuál va a ser la vara para encarcelar o más bien quitar beneficios sociales. Una persona, por ejemplo, que está haciendo un grafite, como por ejemplo la persona de la mañana que vimos. Uh-huh. Le van a quitar beneficios sociales, pero ¿qué pasa también con las personas que evaden impuestos? La vara es distinta. Y ahí le preguntó cómo lo van a hacer para implementarlo. Y justamente García Ruminot, sabes que se vio muy descolocado. De hecho, hay una pausa como de 2-3 segundos a lo de Office, un silencio incómodo. Y como que mira la cámara. Sí. Pero sabes que no supo qué contestar. Y ahí tú te das cuenta que, claro,
te ponen este plan de seguridad, o medidas de seguridad, porque no es un plan como tal. Te ponen medidas de seguridad en la cuenta pública, pero todavía no tienen clara la bajada de cómo lo van a llevar a cabo. Porque justamente eso lo estaba comentando con un cercano, un periodista, un amigo. Y para llegar a ese punto, precisamente tendrías que cambiar el Código Penal, ¿o no? Tendría que haber ajuste, evidentemente. Por Hay que ver cómo finalmente está redactada esa norma. Recordemos que estos son puros anuncios. Pero se dio un debate interesante que yo creo que vale la pena verlo. Ocurrió ayer en Tolerancia Cero. Estuvo el jefe de gabinete del Partido Republicano, Benjamín Moreno. No. Benjamín Moreno. Y dijo que... y tuvo ahí una conversación. ¿Por qué? Porque en el fondo la pregunta que le hacían era, ¿pero quiénes son las personas que tienen beneficios sociales, que tienen derechos sociales? Claro. Son en general las personas más pobres. Entonces, ¿esta es una ley antipobres? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos el caso y cita el caso de estos jóvenes que destruyeron un grifo en Vitacura? Ajá. Y en ese caso dice, ¿qué derechos sociales van a perder ellos? Si tienen ISAPRE, gratuidad. si van a colegio privado. Entonces, ¿qué sanción van a tener ellos? Hay una cuestión media discriminatoria en esa línea. Veamos un poquito de esa conversación y lo comentamos a la vuelta. Y de incivilidades, en donde toda persona que caiga dentro de ese registro va a estar sujeta a perder derechos sociales. Yo le quiero preguntar, ¿qué derecho social universal podría ser perdido por cualquier chileno en este país? Alguien de clase alta. La PGU podría haber ser, cometido ¿no? algún tipo de incivilidad. Tengo en el recuerdo, sin ir más lejos, hace un año y medio atrás, 2 chicos que rompieron un grifo en la comuna de Vitacura, si mal no recuerdo. Sí. Una incivilidad evidente. Sí. ¿Qué derecho social podrían perder? Cuando sabemos por clase social de cuna que ellos la educación la tienen garantizada, van a colegios privados, la salud la tienen garantizada, hijos de papá les pagan la ISAPRE, la jubilación en caso de que sean adultos y estén trabajando, están cotizando en AFPs. ¿Qué derecho social de verdad universal se puede perder o no estamos en presencia definitivamente de un registro completamente clasista y antipobre? No, no es un registro ni clasista ni antipobre. Explíquelo. Se justifica por otro tipo de cosas. A ver. ¿Quién contesta? Cuando tú dañas... Jefe de gabinete, jefe de bancada del Partido Republicano. Ahí hay un tema que... Público, está bien, pero esa es la materialidad de la... No, pero es que tiene... me refiero a las consecuencias. Es que tiene que ver precisamente. Hay un tema que es... Porque cuando tú... Quiero hacer un punto. Una cosa es ser vándalo y otra falto de civilidad. Yo también creo que hacer la mezcla también es complejo de poder descubrir qué es lo que inspira cada movimiento. Vandalizar es bastante claro, hacer un daño al patrimonio, hacer un daño a algo común. No, y se mezclan delitos con falta, evadir el Transantiago, orinar en la calle con, por ejemplo, cometer un delito más... A mí no me gusta. Pero destruir la vía pública, por ejemplo, eso es, es un delito. Pero, o sea, a mí no me gusta, pero poner la música fuerte no es lo mismo que romper una calle. ¿Cachai? No habla, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Mira, mañana va a haber, por ejemplo, la marcha del 3 de junio que llamaron a movilización a paro a las universidades, creo que está la CUT también, la CONFET, y otras comunidades también, asociaciones, no sé. Y justamente, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué pasa si solamente estás ejerciendo como ciudadano tu poder democrático en poder decir tu malestar social, qué es lo que te está pasando con una pancarta? ¿Eso te va a llevar también al registro de vándalos? Mira, eso todavía no se sabe. Yo insisto que por ahí puede ser un ejercicio medio infructuoso ponerse en distintos casos, ya, porque en verdad todavía no tenemos normas redactadas, no tenemos lista de cuáles se están refiriendo, entonces... pero al menos ayer yo estuve escuchando al ministro Alvarado, estuvo en una suerte especial de Estado Nacional, o 24 horas, y al ministro Alvarado explicando ahí cómo funciona esto. Bueno, si esto lo comete un delito, va a estar un año en el registro, y después 2 años y 3 años, y ahí empieza a hacer como una suerte de escala en algunos casos, imagino yo, dependiendo de la gravedad. Y lo que dice Alvarado, porque le pregunta a Matías del Río, es bien llamativo ese diálogo, pero Matías del Río le pregunta pero no le parece discriminatorio, por ejemplo, si alguien está en el registro y después va a pedir pega y sale y dice, pero usted está en el registro de vándalo, no le voy a dar pega. Y el ministro Alvarado le dice, bueno,
si esa persona sabe que existe un registro de vándalo, No entonces lo se tiene que portar bien. Es que, lo pone así, como que la gente se va a empezar a portar bien con este registro. ese es el concepto un poco infantilizante, el comportamiento como motor de nuestras relaciones sociales. Está bien, yo encuentro que a ver, yo en ese sentido yo soy recontrafacho. A mí me cargan la incivilidad y la estupidez. O sea, una cosa, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Infantilizante, pero creo que también le quieren meter miedo a la gente para que no se movilice de aquí en adelante porque van a haber más recortes. Es que lógicamente, y lo han habido. lógicamente esto en va, salud, va más educación. allá de, digamos, ya ahora la gente va a bajar el volumen de la música, Claro. por ejemplo. No, es que a mí lo que me hace es lo siguiente. Es como, a ver, como lo voy a pensar para decir. No confío en estos tipos y sus parámetros. Meten todo al mismo saco. ¿Sí? Entonces, Sí. una de las cosas que a mí me pasa es, un caso es lo que pasó hace unos días con este movimiento de la Universidad de Chile con la diputada, donde todavía no está claro cuál fue la agresión en concreto a la diputada. Si la agresión en concreto fue un rechazo por parte de los presentes con pifia, Le tiraron escupos, estuve leyendo. ahí por está mal. Pero si van y Incivilidad, manifiestan- incivilidad. Eso es incivilidad. Ahí está mal escupir, cruzar una barrera física me parece que no es discutible. Pero que le manifiesten su repudio, como ella ha manifestado su repudio públicamente a otros grupos, parece que es parte de los ejercicios de libertad de expresión. Entonces el presidente Kast va y lo lleva al discurso. O sea, a mí lo que me pasa es que no creo que estos tipos tengan clara la dinámica de cómo configurar qué es vandalismo, qué es incivilidad, etc. Porque me parece que son torpes. Ni siquiera porque, voy a ser franco, no lo quería decir, pero me parece muy poco inteligente como para que les demos esa confianza. Sí. ¿Cachai? Eso me pasa. Hay un último elemento, y esto para cerrar el punto. Ayer en un video que subió a sus redes sociales, bien curioso, porque es como van caminando por el Congreso y como el asistente de Jaime Baza, diputado del Frente Amplio, lo va entrevistando su asesor, digamos, está al lado, y él le pregunta qué opina del registro de vándalos y él le dice que hay que revisar la norma, pero en esa norma hay, especula él, un dejo de que hay que analizarlo, de posible inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque existe una norma en el derecho que tiene que ver con que si tú cometes un delito tienes un castigo. Pero ¿por qué vas a tener otro castigo? Por ejemplo, ¿por qué ese doble castigo? No pueden haber dos castigos para un mismo, dice él al menos en esa interpretación que está haciendo. Hay que ver también cómo se redacta esto y cómo en el fondo se termina acomodando el Código Penal a la norma, pero al menos podría haber, o sea, si el diputado va a creer esto, evidentemente lo que uno podría esperar es que el diputado empiece a juntar la firma y llevar esto al Tribunal Constitucional, porque si está rompiendo algunas normas que no corresponden al derecho o que van más allá, digamos, de los derechos de las personas, evidentemente es una falta. Sería bueno tenerlo acá para poder conversar sobre eso. Mira, justamente acá alguien del chat da un punto. Mi hijo cuando era adolescente robó con unos amigos un disco Pare. Fue castigado y se arrepintió. No me imagino ser parte de un registro como vándalo. Imagínate si tú eres adolescente, 13, 12 años y haces una estupidez. No es por justificar, pero puede pasar. Hay que ver si es ¿Cachai? inimputable, todo eso, si es menor de edad, probablemente no entre en los registros de algo como esto. Entonces, y lo otro es que también el tema, digamos, en términos de parámetro todavía no está 100% claro. Solamente Algo que me llamó la atención de la cuenta pública también ayer, el día de ayer, fue precisamente llamar que los estudiantes estaban instrumentalizados a través de un partido, una ideología política, pero haciendo una alusión hacia la izquierda. Por supuesto, por una parte fue conciliador para buscar estos dos votos que le faltan, que creo que ahí está Bianchi, Camilo, ¿cierto? De los faltantes de los senadores. Bianchi dijo que iba a votar en contra. Estamos hablando de la mega reforma. Sí, de la mega reforma. Hay 3 votos que están ahí sueltos. Sí, Calisto, Calisto, Bianchi y Walker, Matías Walker, precisamente. Y esto fue lo que me llamó la atención, que todavía intenten instalar esta narrativa de que hay buenos y malos. Los estudiantes son malos porque salen a marchar, hacen destrozos, por supuesto, eso no está bien. Cada uno ve cómo se manifiesta a su forma, pero la verdad me llama la atención cómo es los buenos contra los malos, que eso no lo ha dejado desde la campaña presidencial hasta el día de hoy. Es que Sí. yo creo que la simplificación de la realidad va directamente vinculada a lo que yo te decía. No sé si tienen la capacidad de poder procesar una sociedad compleja. Es más, lo que han dado a entender es que no son muy complejos. Entonces,
a mí me preocupa que estén en manos de gente que tiene esos lentes la definición de qué es lo civilizado y lo que no. Porque ellos pueden, de alguna manera, volver a la dinámica de la detención por sospecha, empujar esas lógicas sin darse cuenta dándose cuenta. Porque por ahí es una buena iniciativa, pero con límites. Sí, eso yo creo que es lo interesante. Cuando tengamos el listado, así como de quiénes son efectivamente los que van a formar parte de una lógica como esta, a lo mejor es una buena idea. De hecho, ayer el fiscal nacional Ángel Valencia también le tocó la oreja al presidente Kast y en general a todos quienes están detrás de esta iniciativa, porque dijo, sí, sabéis que está buena la idea, podríamos agregar también a los evasores de impuestos en digamos, en este registro que manda e incivilidades, considerando, digamos, la eso le preguntaron ayer a García Ruminot y dijo, no sé, vamos a ver, lo vamos a conversar. lo vamos a ver. No hay